Listo. Chicos, ¿dónde vamos entonces a empezar a hacer las búsquedas de información? Vamos a abrir el navegador de Google, que es el que nosotros siempre utilizamos para búsquedas diarias o búsquedas académicas. Acá vamos a escribir entonces el tema bioecología y hago esta búsqueda acá por lo mismo que siempre buscamos en este navegador y no sé si ustedes se han fijado en la cantidad de resultados que a mí me aparecen. En este caso, como es un tema más específico, solo tengo 205.000. Hay temas que son mucho más amplios y que me puede estar apareciendo millones de resultados. Casi siempre nosotros escogemos los primeros cinco resultados. Muchas veces nos aparecen wikis, muchas veces nos aparecen blogs, nos aparece pues acá cualquier otra página. Voy a abrir acá cualquiera y voy a tener en cuenta varias cositas para saber si la fuente es confiable o no es confiable. Lo que voy a tener en cuenta en este caso, pues tengo creo que un capítulo del libro, pero cuando yo tengo una página abierta, un blog, una wiki o cualquier otra página, debo de fijarme que tenga un título. La mayoría de los blogs no tienen título, sino que básicamente tienen como el tema que estamos buscando. De esta forma es más complicado recuperarlo. Debo de fijarme que tenga también unos autores, ¿cierto? O al menos una empresa o una institución que sea el autor del documento. En los blogs y en las wikis no hay nadie responsable como de esta información, pues muchas veces. Hay blogs muy buenos que contienen toda esta información y hay otros que les falta todo eso. Entonces, un título, unos autores y revisar también el año de publicación. Con esta información es más fácil para mí recuperar luego el documento. Ese es el objetivo también de una referencia bibliográfica, que yo entonces hago la referencia de todos los documentos que leí, todos los documentos que trabajé para construir mi texto y necesito esos datos ya que la en cualquier momento puede dejar de existir. Entonces, ¿yo cómo sé si es una fuente confiable o no confiable? Pues me puedo basar también en esos datos, me puedo basar que el documento tenga referencias bibliográficas para yo asumir entonces que esta persona que haya construido el texto se basó en otras lecturas para construir lo que hizo y que no de pronto se esté inventando todo lo que esté poniendo allí, o sea, lo que esa persona crea de que de eso se trata el tema. Para yo revisar una por una, cada una de estas páginas va a ser muy complejo, ¿cierto? Tengo 250.000 resultados. Puedo basarme también en cómo termina la página, que termine en .org, que termine en .gov, que son entonces entidades gubernamentales. Me voy a basar que termine en .edu.com, que son páginas de diferentes universidades. Y, por ejemplo, periódicos o revistas a nivel pues, nacional o internacional, bien son fuentes confiables, pero ellos suelen tener una postura política. Entonces nos presentan la información a medias. Entonces, sí podemos utilizar también ese tipo de información de periódicos y revistas, pero debemos de corroborar y complementar esa información con otras páginas. Listo. Yo revisaré entonces si cada una termina entonces en esas iniciales que les estoy diciendo o revisar que cada una de estas páginas tenga como todos esos daticos va a ser bastante complejo. Voy a aplicar un primer filtro que es abrir Google Académico. No sé si de pronto ya lo han utilizado, pero este navegador, esta extensión de Google me va a filtrar directamente eh, todas las fuentes confiables. Yo acá tengo libros, tengo capítulos del libro, tengo artículos de revista, tengo trabajos de grado, incluso puedo tener blogs académicos u otros formaticos, conferencias, ensayos y demás. Igual, yo sé que todo lo
está apareciendo acá ya es una fuente confiable. Miren que ya solo tengo 14.300 resultados. Siguen siendo muchos, pero recuerden que empezamos con 250.000 resultados. Listo. Resulta que todo lo que yo incluya acá en el cuadrito de búsqueda, el navegador me los va a buscar y me va a recuperar resultados por todas y cada una de las palabras juntas o separadas. Entonces, a veces escribimos completamente la pregunta que nos está haciendo el docente y no encontramos como títulos acá resultados que hablen de eso. ¿Por qué? Porque como me está recuperando las palabritas por separado, entonces no me ha enfocado exactamente el tema que quiero. La idea entonces es utilizar de 3 a 5 palabras clave. La idea también es evitar las preposiciones, evitar como estos conectores de, la, los, con, para, porque así como me recupera como por todas las palabras separaditas, a veces nos aparece títulos que no tienen absolutamente nada que ver porque dentro de su contenido se repiten como mucho estos conectores. Por lo mismo, nos suele aparecer eso. Listo. Por ejemplo, nosotros que podríamos hablar de bioecología. Todo lo que nosotros queramos, por ejemplo, saber de bioecología, podemos escribírselo a un ladito, ¿cierto? Pero yo, ¿cómo le digo entonces al navegador que me busque exactamente este tema? Voy a encerrar entre comillas el tema específico y a un lado le pongo todo lo que necesite saber sobre. La idea es también ser como muy puntuales a la hora de hacer una búsqueda. Por ejemplo, yo quiero buscar el tema de bioecología y quiero saber, por ejemplo, qué se ha publicado de esto en Colombia o sobre Colombia, ¿cierto? Yo puedo escribir entonces la palabra Colombia por fuera de las comillas y miren que de los 14.000 resultados, yo ya solo tengo 1.450. Si yo hubiese puesto bioecología Colombia, sin especificar entre las comillas cuál es el término específico que yo quiero, por la palabra Colombia me empieza a aparecer política, gastronomía, cultura, no sé, o sea, otro montón de aspectos que a mí en este momento no me interesan, ¿cierto? Yo quiero que me busques bioecología, pero quiero saber qué se ha publicado en Colombia, entonces le escribo acá a un lado. Podría, por ejemplo, colocar, bueno, qué proyectos se han realizado de bioecología. Pongo entonces proyectos a un lado o proyecto y miren que tengo entonces pocos resultados que me integra la palabra proyecto dentro de los temas de bioecología. El tema específico entonces lo podemos buscar entre comillas. Por ejemplo, hago otro ejemplo. Si yo estuviese buscando ingeniería ambiental o ingeniería agroambiental, sin las comillas, como me recupera las palabritas por separado, por la palabra ingeniería, me recupera ingeniería de software, ingeniería de sistemas, ingeniería civil, ingeniería arquitectónica y otro montón de ingenierías que no me interesan. Para yo especificarle al navegador que quiero solo ingeniería agroambiental, voy a encerrar ambos términos entre las comillas y de esta forma entonces puntualizo lo que quiero saber. Listo. Resulta que en esta partecita izquierda a mí me suelen aparecer los diferentes filtros en las diferentes plataformas. En este caso, Google Académico solo me muestra filtros por año. Si yo quiero saber qué información se ha publicado en 2020, cuál se ha publicado en 2019, intervalo específico que me dice pues de qué año a qué año quiero saber información. Cuando a mí me piden información actualizada son los últimos 5 años, puedo escribir de 2015 a 2020, o a veces necesitamos, por ejemplo,
ver qué tanto se ha publicado un tema de 1990 al 2000, del 2000 al 2010, o por el contrario, si no nos interesa la fecha, pues no sería necesario incluir este filtro. Listo. Listo, listo. Tengo entonces acá 450 resultados. Las bases de datos en este ladito izquierdo suelen tener más filtros. Suelen tener filtros por países, pueden tener filtros por áreas del conocimiento, por palabras clave, por tipo de documento, si yo quiero una revista, si yo quiero un libro, si yo quiero un trabajo de grado, ¿cierto? Esos filtros nos ayudan a nosotros a actualizar más lo que queremos. En especial cuando, digamos, es un término muy amplio que no sabemos específicamente a qué línea seguir, podemos entonces tener en cuenta los filtros para ir de pronto investigando hasta llegar al punto especializado. Listo. Hay dos opciones adicionales que yo les quiero mencionar. Una de ellas es que a veces estamos haciendo una búsqueda muy compleja, encontramos un título que de pronto habla exactamente del tema que estamos buscando. Y cuando lo abrimos, nos dice, por ejemplo, que hay que pagar por la información, ¿cierto? Que hay que pagar por un documento, sin importar qué tan extenso sea el documento, y me están cobrando de 7 a $70, ¿cierto? Entonces, muchas veces esa página que nos está pidiendo que paguemos por la información pueden ser las de las bases de datos que nosotros tenemos suscritas. Entonces, de esta forma ya podríamos ingresar entonces por la ruta que les voy a mostrar ahorita y podríamos buscar directamente en esas bases de datos sin tener que pagar por los documentos que allí aparecen. A veces también me aparece cuando y abro uno de estos documentos, me puede aparecer que pertenecen a una universidad o a una empresa que me está pidiendo nombre de usuario y contraseña para yo ingresar. Y yo no tengo ese usuario y no tengo esa contraseña. ¿Qué voy a hacer para recuperar el documento? Me puedo basar en esta opción donde dice versiones. Está debajo de cada uno de los resultados. Y estas versiones significan como las páginas, otras páginas donde se encuentra el documento. Por ejemplo, esta tiene dos versiones, o sea, hay dos páginas adicionales que también tienen este documento. Este segundo, por ejemplo, no tiene la opción de versiones. ¿Por qué? Porque esta es la única página donde está el documento. Además, que según la página es un repositorio. Los repositorios son diferentes plataformas donde se están almacenando y se están subiendo los trabajos de grado y las investigaciones de los grupos de investigación de las diferentes facultades de diferentes universidades. El Tecnológico de Antioquia también tiene un repositorio donde se está montando también estos trabajos de grado. Y por lo mismo, en este caso, este trabajo de grado solo se ha subido allí. Listo. Las versiones, por ejemplo, pueden variar mucho. A veces solo hay dos versiones, pueden haber tres, pueden haber 9, pueden haber 10. Eso va como depende del documento. Supongamos que este, por ejemplo, no nos abrió, ¿cierto? Nos pedía ese usuario y esa contraseña. Voy a abrir entonces la opción de versiones y reviso, bueno, en este caso está en la misma página, pero cuando abro la opción de versiones, reviso si el documento se encuentra a texto abierto, ¿cierto? En acceso abierto, alguna de las opciones que me muestre acá, o reviso si las páginas donde están esas otras versiones pertenecen de pronto a alguna base de datos que nosotros tengamos. Quiero por acá revisar alguno que tenga bastantes versiones. Vamos a mirar este. Listo. Bueno, igual, cada uno entonces, cada documento, si no nos permite ingresar, miramos las versiones, intentamos que alguna de las opciones nos abra texto completo o revisamos
si la página a la que pertenece es una de las bases de datos que nosotros tenemos. Ya les voy a mostrar la ruta para acceder a las bases de datos y para que entonces conozcamos cuáles serían esas bases de datos que tenemos. El último valor agregado que quisiera mencionarles de este navegador es esta opción de comillas que me aparece a mí debajo de cada uno de los resultados, que si me paro acá encimita, entonces me dice citar, y si yo selecciono la opción de esas comillas, me aparece eh, la referencia bibliográfica del documento en 3 normas diferentes. Nosotros entonces solemos utilizar la norma APA. Es bastante confiable esa referencia bibliográfica. Sin embargo, lo que sea automático, pues requiere una revisión adicional, sea una referencia bibliográfica, sea una traducción que observar. Igual es bastante confiable, por ejemplo, para artículos de revista y para libros, ¿cierto? Por ejemplo, para trabajos de grado no tanto, porque acá me lo ingresa como si fuera un artículo de revista, ¿cierto? Y no me añade, por ejemplo, los daticos que me dice que es, por ejemplo, un trabajo de maestría, un trabajo de pregrado, a qué universidad pertenece, ¿cierto? Me quedarían faltando esos daticos. Sin embargo, acá me organiza los apellidos del autor, las iniciales, me organiza el año, el título, incluso me pone en cursiva el nombre de la revista, aunque en este caso es como una conferencia, pero es bastante confiable esta opción, que depende entonces al formato que sea, me puede estar organizando los datos. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Listo. Supongo que entonces, Luisa, de pronto aclarar ahí que esa parte de la citación es para citar en la bibliografía, no para citar dentro del texto, porque a veces lo tienden a confundir mucho para los trabajos. listo, gracias. Sí, o sea, por ejemplo, esta opción, ¿cierto? De comillas y que me dice cita, es la referencia bibliográfica y esto es lo que se incluye al final del documento, ¿cierto? Que tiene entonces, pues viene como en una página aparte, se llama referencias, donde incluimos entonces los documentos que nosotros leímos y los documentos con los cuales construimos, digamos, el texto que estamos haciendo. Es algo muy curioso que, por ejemplo, la norma APA nos hace una diferencia de que es, por ejemplo, una cita y que es una referencia bibliográfica, que ambas cosas son muy diferentes. La cita es aquello entonces que cuando yo estoy construyendo un texto, de pronto copio y pego una idea o de pronto digo con mis propias palabras una idea o un párrafo que leyendo en algún lado, ¿cierto? Esa sería una cita, donde yo estoy incluyendo la idea del autor dentro del contenido del texto. Esa sería la cita. La referencia bibliográfica, entonces, solo es organizar unos daticos según la norma APA. Incluso pues en el canal de YouTube que ahorita les voy a mostrar de biblioteca hay una capacitación también como sobre eso, que las referencias bibliográficas es como organizar todos los datos que me pide la norma APA para yo ponerlo como referencia bibliográfica y yo mencionar que esos son los documentos que leí y los documentos que utilicé para construir mi texto, que yo no me estoy inventando todo el texto, que yo estoy en un proceso de aprendizaje y ese aprendizaje y ese texto lo construí a partir entonces de estos documentos. Todos los documentos que yo cite dentro de un texto, ¿cierto? Esas ideas que yo incluya dentro del texto, le debo de incluir bibliográfica al final. O si yo no hago una cita, pero igual leí un documento del cual saqué conclusiones, saqué pues como un proceso, también debo entonces de incluirlo al final. Lo curioso
es que tanto en esta plataforma como en las diferentes bases de datos, la referencia bibliográfica me la están, pues la herramienta para generar esa referencia bibliográfica me la están ofreciendo de esa manera. Me la están ofreciendo con comillas, me está apareciendo la opción de citar, pero es la referencia bibliográfica. Listo. ¿Tienen de pronto alguna pregunta de esta plataforma, de este navegador? Listo. Bueno, voy a abrir entonces acá otra pestañita. Igual miren que llegamos a 476 documentos, que nos sigue faltando filtros, porque no estamos siendo de pronto acá tan específicos sobre lo que queríamos encontrar, ¿cierto? Igual la investigación hay que hacerlo de forma consciente para encontrar poquitos títulos, pero que sean títulos muy puntuales de lo que yo quiero saber. Listo. Voy a abrir entonces otra pestaña. Voy a abrir tda.edu.com y vamos a mirar las rutas de acceso para las bases de datos. Listo. Ingresé a tda.edu.com. Hay una forma de acceder que es ingresando desde esta parte de usuarios, ingresando a Campus TDA. Y una vez entonces yo me haya logueado en el campus con el nombre de usuario que nos mandaron al correo, con la contraseña que le hayamos asignado, a ustedes les aparece un fondo blanco con el logo del tecnológico y en la parte derecha les aparece bases de datos y libros electrónicos, ¿cierto? Con ese clic en esa opción ya les abre directamente otra página donde se encuentran todas las bases de datos suscritas, ¿cierto? Estas que nos piden pagar por la información, ya nos aparecerían todas juntas eh, con esa opción. No les muestro en este momento porque yo tengo dificultades para el campus. Además, muchas veces puede que el campus esté colapsado, pues sea final de semestre, muchas personas estén integrando o la página esté caída porque le están haciendo actualizaciones o le estén haciendo mejoras, ¿cierto? Por varios detalles puede que no tengamos acceso al campus. Tengo otra opción de ingreso. Desde tda.edu.com ingreso a este menú de micrositios e ingreso de biblioteca. De allí vamos a mirar entonces todos los servicios que ofrece la biblioteca. Listo. Listo, ya estoy entonces en la parte de biblioteca. Esta primera foto entonces me está mostrando la opción que queremos en este momento, que son bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Ya lo vamos a abrir y vamos a mirar entonces, pues vamos a seguir como haciendo las búsquedas de información. Sin embargo, también la invitación es como a que revisen acá la página. Miren que también hay como guías para renovar los libros físicos, está el catálogo para buscar libros físicos, están las bases de datos gratuitas, que ya les voy a mencionar entonces la diferencia entre ambos tipos de bases de datos, las suscritas y las gratuitas. Sigo bajando en la página, me aparecen estos diferentes cuadritos, también me aparecen acá entonces los servicios entre misión, visión, algunas guías de acceso. Miren que acá está, por ejemplo, bases de datos en suscripción, que es la que necesitamos en este momento. Y bueno, podría seguir mirando otros servicios, préstamos interbibliotecarios incluso. Estas, por ejemplo, son como innovaciones que ha sacado la biblioteca, ¿cierto? Entre ellas como este blog virtual que surgió en tiempos de pandemia, que es como la parte ya cultural de lectura y literatura. Y bueno, acá también hay otras guías y otros tutoriales. ¿Cuál nos interesa en este momento? Bases de datos y libros electrónicos en suscripción.
Listo. ¿Cuál es entonces la diferencia entre bases de datos gratuitas, cierto? Porque miren que allí también estaba la opción y estos bases de datos en suscripción. Básicamente es que estas bases de datos, pues como a nivel global, son bastante amplias, son bastante especializadas. De hecho, son bases de datos base en cualquier universidad por el tipo de contenido que tiene. Allí entonces se encuentran algunas revistas que están, digamos, muy bien posicionadas dentro del campo de la investigación, dentro del ranking de investigación. Hay entonces revistas con muy buen puntaje en cuestión de calidad y algunos autores o investigadores que también, digamos, son muy buenos, que también están muy bien posicionados de acuerdo a la cantidad de documentos que hayan subido, a la calidad de estos, de cuántas veces los han visto, los han citado, ¿cierto? También entonces los autores y los investigadores tienen un ranking, eh, pues como en este campo de la investigación, y también suele aparecer entonces en estas bases de datos. Sin embargo, en bases de datos gratuitas también hay información muy buena. Nosotros estamos pues con el libre derecho de mirar si queremos buscar en estas bases de datos por suscripción, si queremos buscar en las bases de datos gratuitas, si queremos buscar en Google Académico o si queremos buscar en Google normal, ¿cierto? Pero no va a ser lo mismo yo generar una referencia, por ejemplo, de Rincón del Vago, de Wikipedia o de cualquier otra página, a referenciar un artículo de una revista científica, ¿cierto? La idea es que nosotros revisemos información científica, o sea, los documentos como tal que tienen ese proceso de investigación, porque a lo mejor nosotros entendemos de forma más amplia o más específica el tema que estamos buscando. Y si nos empezamos a basar en cualquier página que estemos encontrando, podemos estar entonces cayendo como en el juego del teléfono roto, ¿cierto? Mirando resumen, del resumen, del resumen, y al final entonces nos va a faltar muchos elementos. La idea es que nosotros como universitarios generemos nuevo conocimiento, estemos como al margen de las tendencias, de lo último que se publica, y la idea es buscar entonces en estas artículos de revista, ¿cierto? Que puedo encontrarlos desde Google Académico y ya desde bases de datos gratuitas y bases de datos en suscripción. Listo. Acá miren que entonces me están apareciendo por separado, ¿cierto? Hace rato entonces estoy como mostrándolas. Acá abajo también tengo los libros electrónicos en suscripción. Tengo videos de ayuda con cada uno de ellos que me muestra cómo buscar en cada uno de ellos, pero eso es lo que vamos a hacer en este momento. Tengo un link, pues un botoncito debajo de cada base de datos que me dice link a y me menciona la base de datos. Link a EBSCO, link a Procast, link a Scopus, link a Springer, ¿cierto? Yo puedo seleccionar cualquiera de ellas ya que este me va a mostrar una plataforma, una página con todas las bases de datos juntas. Listo. Cuando ustedes, por ejemplo, ingresen por campus, en esa opción que yo les digo que está en la parte derecha, que dice bases de datos y libros electrónicos, a ustedes les abre directamente esta página. Me está dando acá un aviso, me está diciendo que ingrese con el mismo nombre de usuario del campus, pero que en contraseña ingreso con el documento de identidad. Entonces, mismo nombre de usuario del campus, documento de identidad. Miren que acá también me está informando cómo ingreso. Listo, voy a seleccionar acceder y ya tengo entonces acá todas las bases de datos juntas, ¿cierto? Estas son de las que entonces nosotros solemos encontrar en internet. Hay algunos títulos muy especializados, algunos títulos muy puntuales que nos pide pagar por la información. Donde cuando a nosotros, por ejemplo, nos ocurra eso, ¿cierto? Supongamos que estamos buscando en Google Académico
que hubo un título que me gustó, pero que ese título no me dejó acceder a la información porque pertenecía a una universidad a la cual yo no pertenezco. Revisé las versiones, ninguna me dejó entonces acceder a texto completo, pero yo vi que, por ejemplo, estaba en la base de datos de Procast, ¿cierto? Como yo vi que está en Procast, yo debo de hacer entonces la ruta que les acabo de mostrar para venir acá y buscar directamente en la base de datos. Porque por esa ruta es que me reconoce a mí como miembro de la comunidad académica del Tecnológico de Antioquia. Vea que me piden que me loguee en la plataforma y a mí ya no me pedirían que pague por la información. Ya vendría acá a hacer simplemente la búsqueda. Listo. Miren que igual acá cada uno de los cuadritos me está mostrando el logo de la base de datos, me está mostrando el nombre de la base de datos y me está dando una breve descripción de qué es la base de datos, de para qué sirve o de las áreas que pues que tiene allí. Acá rápidamente voy a intentar entonces mencionarlas para que sepamos entonces cuál nos puede servir y cuáles no nos serviría tanto. Listo. El libro SSO y Bibliotecnia son dos bases de datos de libros electrónicos. En estos ejercicios entonces de capacitación, libros que los docentes han pedido, que pues para los estudiantes, que de pronto en biblioteca ya estaban prestados los libros, a veces los hemos encontrado acá, ¿cierto? Son multidisciplinares, encontramos entonces libros de todas las áreas del conocimiento. Aclaro de una vez que en cada base de datos se encuentra información distinta, diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Y estas se enfocan, estos libros electrónicos son como académicos, o sea, todos son orientados a algún área del conocimiento. Si yo quiero, por ejemplo, literatura, voy a encontrar muy poca. Y si estoy buscando, por ejemplo, clásicos de literatura, novelas, ese tipo de lectura, las voy a encontrar acá, ¿cierto? Estas bases de datos son netamente académicas. Listo. Las dos primeras bases de datos, libros electrónicos multidisciplinares. Listo. Esta de Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en negocios internacionales. Estos brindan información muy puntual sobre empresas, sobre productos, sobre importaciones y exportaciones. Bueno, esta de Ambientalex, legex.info y Salud Legex, miren que tiene un logo similar. El de salud y la de ambiental, entonces son bases de datos normativas especializadas en esas áreas del conocimiento. Y legex.info es base de datos normativa, pues esta sí es multidisciplinar también. Esta de legex.info tiene entonces información de todas las áreas del conocimiento, siempre y cuando sea normativa, ¿cierto? Una norma, sea un artículo, sea un decreto, sea una jurisprudencia, ¿cierto? Este tipo de cositas ya especializadas, e incluso para tutelas, para derechos de petición, todo este tipo de cositas las encuentro en legex.info. Ambientalex es como lo mismo de Legex, pero enfocado entonces al área ambiental. Este ya lo vamos a mirar entonces ahorita. Listo. Estas 6 bases de datos que voy a mencionar en este momento son donde sí o sí vamos a encontrar información siempre, ¿cierto? De todas las áreas del conocimiento, en cada una tengo diferente cantidad de resultados, en cada una tengo diferentes títulos, en su mayoría van a ser artículos de revista, sin embargo también encuentro noticias académicas, encuentro conferencias, libros, capítulos de libro y demás. Entonces, siempre vamos a encontrar información en estas que son Cengage, Procast, EBSCO,
Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Estas 6 bases de datos siempre encontramos información. Ahorita entonces vamos a buscar, pues vamos a continuar la búsqueda también en esa. Vamos a buscar entonces en la base de datos normativa especializada y en una de estas multidisciplinares. Scopus, por ejemplo, tiene una variación con el resto, pues de estas 6 bases de datos, que Scopus no nos va a recuperar el documento a texto completo. Scopus solo nos recupera la referencia, nos da un título, nos da un autor, resumen, palabras clave, pero este no nos recupera texto completo. Entonces, ¿para qué lo utilizamos? Resulta que esta es la base de datos más grande que hay. Esta me busca desde documentos de texto en acceso abierto como documentos pues como ya privados, ¿cierto? Que pertenecen a una de estas bases de datos. Es muy bueno porque entonces cuando estoy haciendo una búsqueda muy compleja, Scopus me recupera los títulos más exactos, o es el que más probabilidades me da a mí para encontrar documentos, además porque es la base de datos que más filtros tiene. Entonces, este me ayuda es como a eso, a hacer como la recolección de títulos para yo saber cuáles son los que necesito. Una vez ya encontrado acá el documento que requiero, el documento que me gusta, el documento que necesito, voy a buscarlo entre el título, lo voy a buscar entre las comillas en Google Académico, ¿cierto? Que entre las comillas me busca exactamente lo que esté dentro de las comillas y ya miraría yo en qué página aparece. Si de pronto, si yo creo que si nos da tiempo porque está tempranito, podríamos revisar también en Scopus. Listo. Vilex y Notinet cumplen la misma función de legex.info, bases de datos normativas, en su mayoría normativas colombianas. La diferencia, por ejemplo, es la plataforma, cómo se ve. Cada una se ve diferente, en cada una se aplican los filtros de forma distinta. Algunas tienen entonces sus valores agregados de que se pueda guardar los bibliotecas dentro de la base de datos o que se pueda descargar el documento o que se pueda escuchar el documento. Entonces, eso es como más la forma en cómo queremos buscar esta información normativa. Además, cuando buscamos una ley o una norma en Internet, nos aparecen 10, 15, 20 documentos que nos dice que es la misma ley y todos dicen que es el más actualizado, el más actualizado, el más actualizado, ¿cierto? Y no sabemos entonces cuál de todos estos integrar. Estas bases de datos normativas nos muestra un solo resultado y nos muestra cuál es el último cambio que se le hizo al artículo y nos muestra también como las versiones anteriores. Listo, magisterio. Magisterio es editorial de educación y pedagogía. Este entonces integra también cualquier área del conocimiento. He encontrado muchos temas de ingeniería que me muestra cómo aplicarlos desde la educación, cómo enseñar algunos temas acá, cómo integrar proyectos a la educación y a la pedagogía. Entonces también lo podemos tener en cuenta. Y finalmente, Gale, ebook 724 y Alfa Omega, junto con las dos primeras bases de datos, son de libros electrónicos, son multidisciplinares. Si no encuentran el libro que están buscando académico en una de ellas, pueden buscar en la otra, pueden buscar en la otra. Si, por ejemplo, el tema que yo estoy buscando no tengo resultados, solo tengo 2, 3 libros que no me gustaron, puedo seguir buscando en las demás hasta encontrar lo que requiero. Atos Visibility es como un metabuscador. Pues este es como para búsquedas muy específicas, donde yo ya sepa como la información previa de lo que quiero encontrar, del título, el autor y demás encontrar, y este me busca como en varias bases, en varias de estas bases de datos al mismo tiempo. Y Harvard Houston es una revista multidisciplinar
perdón, una revista que tenemos suscrita, que esta nos pide un correo y una contraseña. Acá entonces está esos daticos. Y esa revista es enfocada al marketing, ¿cierto? Entonces hay administración, hay gerencia, hay tecnologías, información y comunicación, pero orientada entonces al marketing, ¿cierto? Son artículos de revista. Listo, chicos, ¿tienen de pronto alguna duda hasta este momento? ¿De pronto quieren que revisemos alguna de estas primero? Listo. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, pues puede ser cualquiera, aunque mencionaste que puede servir como para buscar más que seguir como siempre orientada pues como tal al sitio. No te escuché bien. Que si podemos entrar a alguna de las que nos mencionaste, como esto, o alguna de estas dos para ver pues bien cómo es el proceso para entrar. Porque a veces la mayoría de veces algunos de nosotros no podemos entrar bien, alguna cosa extra natural pasa, entonces sí, yo creo que ya quedaría muy bien, solo porque nos expliques cómo entrar en... ¿Sí me Listo. escuchas? Es que le escucho entrecortado, entonces le escucho todo raro, pero creo que le entendí que podríamos mirar como cualquiera, que la idea era como mirar el proceso y búsqueda en cada una de ellas, ¿no? Listo. Bueno, vamos a hacer entonces búsqueda en 3 bases de datos, ¿cierto? Yo creo que igual el tiempo nos da. Ya, por ejemplo, nosotros con habernos logueado acá en esta plataforma, donde ya aparecen todas las bases de datos juntas, yo ya con un solo clic entro como a cada una de ellas. Entonces, podemos empezar, por ejemplo, con Ambientalex, ¿cierto? Que es base de datos normativa, que es base de datos especializada, entonces en el área de ustedes. Acá también me aparecen noticias jurídicas. Miren que yo con solo haberle dado ya clic como a la base de datos, ya puedo buscar directamente entonces en ella. La mayoría de las bases de datos tienen como una plataforma similar donde me va a mostrar a mí el cuadrito de búsqueda, donde cada base de datos me va a mostrar como información adicional si yo la quiero revisar. En este caso tengo búsqueda avanzada, en caso de que yo ya sepa cuál es la ley que necesito, ya sepa cuál es el título exacto que necesito. Tesauro jurídico, esto es que cuando yo hago una búsqueda, a veces el tesauro a mí me sugiere otras formas de hacer la misma búsqueda. Y el glosario ambiental. En este caso, la búsqueda que yo haga pues me va a mostrar como dónde, en qué módulos se encuentra esa información. Vamos a mirar igual ahorita si nos aparece algo por la palabra bioecología, pero en los filtros me aparece entonces si yo quiero una normatividad ambiental, si quiero un código, si quiero una jurisprudencia, derecho interno bruto, publicaciones, guías ambientales, los mapas. Estos mapas solo los he visto como en esta plataforma. Tengo noticias ambientales y también tengo pues como algunos artículos. Miren, por ejemplo, acá están los mapas, también están agrupados por módulos. Tengo mapas ambientales, mapas de carreteras y vías, mapas de cultura y turismo, mapas geológicos, marítimos, mineros, bueno, económicos de interés ambiental, riesgos y amenazas ambientales. Me muestra también las últimas noticias ambientales que hayan salido y la normatividad ambiental más reciente, que es el sábado 3 de octubre, que se subió entonces el último. Y acá tengo guías ambientales. Bueno, puedo hacer entonces acá la búsqueda, bioecología. Vamos a mirar qué nos aparece. Listo.
En este caso, bueno, solo tengo un módulo por la palabra bioecología, ¿cierto? Que es como una publicación, un artículo de revista. A veces entonces yo acá le puedo poner otra palabra, busquemos por ejemplo desarrollo rural, para que miremos entonces pues, qué opciones me aparece cuando yo busco. Vea, por ejemplo, lo del tesauro que yo les decía, el tesauro jurídico, miren que me está diciendo que en vez de buscar desarrollo rural, puedo buscar desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ¿cierto? Ya derechos ambientales. Asimismo, alguna vez busqué violencia, pues en el de legex.info, busqué violencia intrafamiliar con los chicos de trabajo social y el tesauro nos sugirió que buscáramos violencia de familia. Nos dimos cuenta que en las diferentes publicaciones académicas ese era como el tema autorizado. Listo, en esta parte izquierda tengo los diferentes módulos que me están recuperando. Miren que, por ejemplo, yo estoy buscando desarrollo rural y me lo recupera en el título o en el texto como tal. Tengo una banderita del país al que pertenece. Acá también hay normativas internacionales. Si de pronto a mí no me aparece la banderita de Colombia, pues igual voy a asumir que es de Colombia porque la mayoría de información que hay acá es colombiana, ¿cierto? Miren que acá me está saliendo igual todo como mezclado, ¿cierto? Toda la lista, misión, política editorial, estos son artículos de revista, acá tengo entonces una sentencia, ¿cierto? Los módulos o los filtros en este caso están en el lado izquierdo. Yo le puedo decir si quiero una normativa ambiental, si quiero una noticia, si quiero una jurisprudencia, un artículo en código, una guía ambiental. Acá tengo 7 resultados para guías ambientales. Vamos a revisar acá. Listo. Miren que entonces ya filtré por guías ambientales, me están apareciendo varias, me están apareciendo de España. Supongamos que quiero esta y que esta era la que yo estaba buscando, ¿cierto? Aparte de que me está dando una información puntual del autor, del sector, de dónde se encuentra la información. Miren que tengo la opción de citar. Recuerden que esta cita es la referencia bibliográfica. Esta tiene el formato APA actualizado y les cuento que las leyes y las normas se referencian diferente a un artículo de revista. Los artículos de revista se referencian diferente a libros, a capítulos de libro. Entonces, para tener como en cuenta eso, igual también son pues como bastante confiables, igual hay que revisarlos. Puedo verlo en PDF o puedo verlo acá entonces a texto completo. Voy a abrir acá el documento. Vamos a mirar. Miren que tengo toda la información básica en el lado izquierdo. Tengo la opción de descargar en PDF. A veces tengo la opción de escuchar el documento. Acá hay más que todo como los códigos que son así súper extensos. Y bueno, igual acá ya tengo el documento a texto completo. Lo puedo descargar. ¿Tienen de pronto preguntas de esta plataforma? Listo. Bueno, igual a rasgos generales, o sea, la invitación también es como a que cacharriemos un poco. Luisa, yo tengo una preguntita. Es que yo también estuve mirando en estos días y vi que en algunas bases de datos uno se tiene que registrar, pero no sé si se registra uno con el correo institucional para poder acceder, digamos, a ciertos artículos, porque si uno no se registra, no lo deja ver el artículo completo. ¿En qué bases de datos te pasó eso? Creo que fue en Springer, si no estoy mal. Listo. Bueno, vamos a mirar entonces esa base de datos, ¿cierto? Para que hagamos entonces el ejercicio aprovechando que es una base de datos
multidisciplinar. Voy a abrir esto, igual acá ya la mayoría de información va a estar en acceso abierto, pero hay algunos documentos o algunas bases de datos, por ejemplo, como Science Direct, que, digamos, la universidad pagó por esos documentos, pero no para toda la universidad, sino para cierto porcentaje de estudiantes, ¿cierto? Entonces, en esos casos, cuando me están pidiendo, por ejemplo, que me loguee, que ingrese, que me registre con un nombre de usuario y contraseña, sí voy a hacerlo con el correo institucional, porque de esta forma no les va a pedir como que paguen por el documento, sino que ya les van a dar como el acceso completo al documento. Sí, eso fue lo que me pasó la vez pasada. Listo. Igual, por ejemplo, ese usuario que, digamos, vas a crear, pues que puedes crear, por ejemplo, en Science Direct, eh, va a ser el mismo el de Science Direct, el de Scopus y el del gestor bibliográfico Mendeley, ¿cierto? Porque estos pertenecen como a la misma empresa. Sin embargo, por ejemplo, como Ambientalex, que le estábamos mirando, yo creo que les mencioné que allí hay unas guías o unos formatos ambientales. Esos formaticos también hay muchos que ya están directamente como con el texto abierto, pero hay otros que me va a pedir a mí que me loguee para poderlos descargar, ¿cierto? Porque digamos que son algunas guías como que me muestran, pues me muestran como el ejemplo exacto de la empresa donde uno hace como estos trámites para estos proyectos ambientales, entonces sí requieren como ese filtro de saber qué persona es la que va a descargar el documento, pero igual podemos hacerlo con el correo institucional. Listo. Listo, entonces acá ya tenemos entonces la base de datos Springer abierta. Miren que tiene entonces también un cuadrito de búsqueda, ¿cierto? Si yo no encuentro el cuadrito de búsqueda, puedo ubicar la lupita en algún espacio. Igual, yo les dije, cada base de datos me va a mostrar a mí como unas opciones adicionales antes de hacer la búsqueda. En este caso me está mostrando como últimas publicaciones que han salido o que van a salir. Y acá me muestra directamente si yo quiero filtrar por alguna de las disciplinas, por algún área del conocimiento de forma directa. En este caso, vamos a hacer la misma búsqueda que tenemos, es bioecología. Y vamos a ver cuáles resultados nos aparecen. Listo. Chicos, me colaboran por favor con el micrófono. Listo. Bueno, miren que entonces busqué bioecología. En este caso, como es el caso de Springer, que creo que pues el compañero nos hablaba de eso, mira que por ejemplo en este ladito izquierdo tengo un chulito que me está diciendo que me está como recuperando documentos a los que yo no tengo acceso, ¿cierto? Que la paga por X cantidad de documentos. Entonces, por ejemplo, estos primeros yo no tengo, por ejemplo, el acceso directo a ellos. Miren, por ejemplo, este, que es artículo que está privado, que si lo abro, miren que me está pidiendo que pague por la información, ¿cierto? En este caso, o sea, cuando digamos ustedes encuentren estos documentos, que supongamos que este documento ustedes lo necesitan, ustedes lo quieren leer, pero por ejemplo no tenemos el acceso a él porque nos toca pagar por la información, podemos solicitarlo a biblioteca. Yo igual ahorita les voy a dejar mi correo para solucionar de pronto estas dificultades, porque hay documentos que simplemente no fueron considerados como dentro de todo el montón de documentos a los que tenemos acceso. Entonces, si ustedes encuentran un título que necesiten, que no tengan el acceso a él, lo pueden solicitar a biblioteca. O podemos también quitarle este chulito
y ya la base de datos me muestra solo a los que yo tengo el acceso completo. Voy a mirar algo, listo. Ahora, yo, por ejemplo, porque solo tengo 9 resultados, teniendo en cuenta que estas bases de datos son tan amplias, ¿cierto? Son tan grandes, porque resulta que el 75% de la información académica que yo encuentro en Internet es en inglés, ¿cierto? Es el idioma universal. Los países latinoamericanos no son los que más publican, de hecho son países como India, Rusia y China. Entonces la mayoría de información siempre la encuentro en inglés. Miren que estamos buscando en español y miren que cada uno de los documentos que encontramos es en inglés. ¿Por qué aparece de pronto eso? Porque hay revistas que en sus requisitos tienen que el título, resumen y palabras clave se publique en ambos idiomas, ¿cierto? Pero el resto del documento seguiría siendo totalmente en inglés. Asimismo, me he encontrado con muchísimos documentos, muchísimas investigaciones de universidades de Colombia, incluso universidades de acá de Medellín, que han publicado totalmente en inglés, desde su título, resumen, palabras clave y todo el texto completamente en inglés. ¿Qué? Porque era requisito de la revista donde lo publicaron y hay revistas que tienen entonces, pues la mayoría de las revistas son así. Resulta que, por ejemplo, estas bases de datos son un poco más complejas que buscar, por ejemplo, en Google. Hay un error que ocurre mucho y es, por ejemplo, ustedes escriben mal una palabra en Google y Google les hace la corrección de la palabra e igual les muestra resultados. En estas bases de datos, no. Si yo, por ejemplo, le incluyo una palabra más, una letra más, como en este caso que le repetí una al final, miren que los resultados son 0. Y eso es lo que más pasa. De pronto no caemos en cuenta del error que tuvimos al escribir por estar escribiendo rápido. Si tenemos una letra más, si tenemos una letra menos, si no tenemos una tilde, si ponemos una tilde al revés, todo este tipo de variaciones en las palabras puede ocurrir el 0 resultados. Entonces, cuando no les aparezca a ustedes resultados en estas bases de datos donde les digo que siempre van a encontrar, es porque de pronto estamos escribiendo mal la palabra. Además, así como, o sea, digamos, para aceptar, digamos, acá los documentos, tienen bastantes requisitos los autores, antes de ser como aceptados y antes de ser como subidos a estas plataformas. Entonces, si esos requisitos son así como tan específicos, a la hora de montar acá los metadatos, que son estos títulos, resumen, palabras clave, que son los que nos ayuda a recuperar la información, también son muy cuidadosos a la hora de ingresarlo y por eso estas plataformas no me hacen la corrección de la palabra. Asimismo, no tiene, por ejemplo, un traductor integrado. Entonces, si yo busco en inglés o busco en español, van a haber variaciones. Voy a abrir acá otra pestañita. Voy a buscar traductor académico. La idea es que no utilice que estamos acostumbrados también a utilizarlo siempre, que si bien cumple una función de traducir, este traductor no me reconoce a mí algunas palabras técnicas o científicas que se encuentran en los diferentes documentos académicos. O si no, pues si yo, por ejemplo, voy a traducir una frase o un párrafo, muchas veces ese traductor me daña la gramática del texto, me desordena las palabras, o sea, yo al final empiezo a leer ideas muy extrañas, ideas muy absurdas, y no es porque el documento sea muy complejo, sino porque me hizo mala la traducción. Entonces, busco traductor académico, miren que tengo acá otras opciones, está por ejemplo acá el de Cambridge, está... bueno, estos, el de Collins, que creo que también es una universidad, por ejemplo, el traductor de
el periódico Universal y el Colombiano creo que también son muy buenos, ¿cierto? La idea es también como buscar otras opciones. Este, por ejemplo, es uno que yo utilizo bastante. Este es hecho por ingenieros, para ingenieros. Este entonces es un poco más confiable para textos académicos. Igual como les digo, todas las cosas que sean automáticas requieren una revisión previa o posterior. Bueno, en este caso vamos a traducir lo que estamos buscando, bioecología. Miren que me hace la traducción exacta y como este traductor también tiene un tesauro integrado, miren que me está mostrando otras opciones de búsqueda, ¿cierto? Y acá también en alternativas, porque de pronto puedo encontrar otra diferente. Y acá también me pasó lo mismo que les decía con violencia intrafamiliar, que me hizo la traducción exacta y en alternativas me mostró violencia de familia también. Listo. Recuerden, encontramos acá 9 documentos pues buscando en español y encontramos documentos en inglés. Vamos a buscar en inglés y miren que de 9 documentos tengo 202, ¿cierto? Teniendo en cuenta que ya le quité pues como este chulito que me mostraba los documentos a los que no tenía acceso, que con esos, pues incluyendo con los que no tenía acceso, eran como 15 resultados y miren que en este caso me está ocultando 380 a los que no tengo acceso. Sin embargo, pueden ustedes activar el chulito, pueden revisar cada uno de los títulos, pero ya saben que pueden solicitarlo a biblioteca o buscar desde Google Académico si lo encuentran en otra base de datos. Listo, tengo 202 resultados. Si yo no tengo igual la habilidad con el inglés, miren que tengo herramientas que me ayudan a mí con esto, pero la idea va a ser siempre que busquemos en inglés, por lo mismo que los países que más publican son extranjeros, entonces la idea es que yo encuentre lo más actualizado de un tema, ¿cierto? Que yo no esté de pronto esforzándome, investigando algo que ya está investigado, sino que poder avanzar y hacer cosas nuevas. Bueno, tengo entonces acá los filtros en el lado izquierdo. Igual les cuento que cada uno de los resultados que a mí me aparecen en estas bases de datos en suscripción son revisadas por expertos en el área, ¿cierto? Entonces ya pasaron varios filtros y por cuestión de calidad también son muy buenos. Si bien les estoy mostrando un traductor para traducir el contenido del texto, para traducir las palabras que estamos buscando, yo sí traduzco acá la plataforma donde voy a navegar, clic derecho en cualquier parte de la pantalla, traducir a español, y va a ser más fácil para mí leer cada uno de los títulos, y leer los filtros que tengo en la parte izquierda. Pero una vez yo haya encontrado el documento que quiero leer, para el contenido del texto, sí recomiendo entonces utilizar un traductor adicional. Listo, acá me está hablando entonces muchas cosas de bioecología. En este caso solo tengo 3 filtros. Tengo 201 documentos en inglés y uno en alemán, ¿cierto? Miren que en inglés, en español no tengo ninguno. Incluso ahorita que buscamos en español, también todos los documentos eran en inglés. Tengo disciplinas, o sea, áreas del conocimiento, tengo subdisciplinas. A medida que yo le voy poniendo filtros, estas va cambiando. Y miren que en su mayoría les dije que se encuentra más que todo artículos de revista. En este caso tengo 200 artículos y 2 capítulos. Listo, puedo filtrarlo. Ciencias de la vida, ciencias de la tierra, medio ambiente. Supongamos que queremos enfocarnos en el área de medio ambiente, ¿cierto? Porque solo tengo 14 documentos. Sin embargo, la idea es mirar cómo, ir como seleccionando también los que más opciones tengo de acuerdo a lo que yo necesite. Si yo necesito filtrar por tiempo, si yo necesito, pues qué área necesito filtrar. Igual miren que acá tengo la opción de ver todo. Y este me muestra todas las áreas en las que hay documentos, ¿cierto? Ciencias de la tierra, biomedicina, ciencias de la vida, bueno.
subdisciplinas van también entonces cambiando a medida que yo lo voy incluyendo. Supongamos que queremos ecología, ¿cierto? Listo. Lo selecciono, ya tengo 46 documentos. Puedo volver entonces a filtrar, porque entonces a partir de que le voy poniendo un filtro me van apareciendo otros filtros. Bueno, puedo ponerle los que yo quiera. Algo que quería mostrarles es que miren, por ejemplo, esta opción, o sea, este título, y miren que al lado tiene un cuadro naranjado que me dice que está en acceso abierto, ¿cierto? Si yo este título lo busco en internet, en Google Académico, el documento me lo va a dejar leer, ¿cierto? En alguna página me lo deja leer a texto completo sin tener que loguearme o pagar o ingresar pues como a algún lugar adicional. Pero miren que hay algunos documentos que no tienen esta opción de que están en acceso abierto, pero nosotros sí tenemos ya el acceso, ¿cierto? Nosotros ya nos logueamos, nosotros ya ingresamos, ya estamos buscando, le quitamos el chulito de los que están con candadito cerrado. Entonces, todos los que me aparecen sin el acceso abierto es porque están exclusivamente en esta base de datos, ¿cierto? Tengo el título, tengo un breve resumen o el inicio del resumen, tengo los autores, tengo directamente la opción de descargar en PDF o de ver en el artículo. Voy a abrir acá el título para que revisemos la información. Listo. Miren que tengo el título, tengo los autores. Si yo le doy clic a alguno de los autores, me muestra todas las investigaciones del autor. Tengo el nombre de la revista. Yo ya tengo acá igual el resumen, la introducción, y miren que si sigo bajando la página, yo ya tengo el documento a texto completo. En este caso, miren que a mí casi siempre las herramientas me aparecen en la parte izquierda. En este caso, me están apareciendo en la parte derecha. Básicamente, ¿qué tengo? Tengo los títulos que hay dentro del documento y que me permite ir directamente a esa parte del texto. Yo quiero revisar, por ejemplo, las conclusiones, ¿cierto? Que acá están las conclusiones. Yo le doy clic y me lleva directamente a la parte donde está esa información. ¿Qué otras opciones tengo? Tengo la opción de descargar en PDF. Mire que se encuentra acá en el lado derecho. Puedo descargarlo. A veces es mejor descargarlo en PDF. Es más amigable como revisar también el texto. Va a ser más fácil distinguir las páginas porque igual miren que acá está como el texto pues así completo. No me distingue las páginas. Bueno. Tengo acá el año de publicación, tengo el título, tengo los autores. En este caso, miren que tengo la opción de citar este artículo, que es pues la referencia bibliográfica, y acá me la muestra. Pero yo creo que esto igual está como en norma, no en la norma APA. Yo lo que podría sugerir en este momento para que recuperemos, por ejemplo, la norma es basarnos en algunos ejemplos de cómo se referencia cada documento, cómo se referencia un artículo de revista, cómo se recupera un libro, cómo se recupera un capítulo del libro y demás. Y pues puedo hacerlo manual, ¿cierto? Ya que tengo todos los elementos, es sino organizarlo. O si quiero hacerlo de forma automática, puedo copiar el título, ¿cierto? Voy a copiarlo. Voy a abrir, por ejemplo, acá Google Scholar. Voy a buscar el título entre las comillas, ¿cierto? Recuerden que entre las comillas me aparece exactamente el documento. En este caso no me apareció porque yo ya había traducido como la página. Voy a volver acá al idioma original. Muchas veces también desde Scopus, cuando recuperamos la información y la vamos a buscar acá, si no nos aparece es porque está en otro idioma. O sea, si busco en español y no me aparece es porque está en inglés. Si busco en inglés y no me aparece es porque está en español.
pero miren que entre comillas no me recupera las palabras por separado, sino que me las recupera juntas. Tengo acá el título puntual, miren que dice que es de Springer. Vamos a mirar si desde acá nos deja abrir el documento completo. Bueno, igual yo creo que acá no nos deja acceder al documento completo. Miren que lo busqué desde Google Académico. Miren que tengo los datos básicos, tengo un resumen y tengo referencias bibliográficas, ¿cierto? Miren que no tengo el documento a texto completo. Pero cuando a mí me pasa esto, ¿cierto? Que yo esté buscando en Google Académico, que yo abra el documento, veo que no tengo el acceso completo, yo puedo revisar si la página pertenece a una de las que tenemos. Miren que acá en Springer, que yo había ingresado por la ruta del Tecnológico de Antioquia, miren que sí tengo el documento a texto completo. Y eso era como lo que les quería mostrar. Supongamos que este texto, ¿cierto? Yo estoy haciendo la búsqueda desde acá, o yo estoy recuperando uno de los títulos que encontré en Scopus, lo voy a buscar acá, y esta página no tengo el acceso. Recuerden las versiones, en este caso tengo 12 versiones. Intento que alguna de estas esté a texto completo, ¿cierto? Por ejemplo, yo sé que este está a texto completo porque acá me está mostrando que está directamente en documento en PDF, o en caso de que no esté a texto completo, reviso las páginas donde está. Miren que también está en Procast, nosotros tenemos Procast, nosotros tenemos Springer, y miren que desde la página, pues desde la ruta del tecnológico, sí lo podríamos recuperar. Y recuerden, acá la opción de las comillas, que me permite hacer la referencia bibliográfica. Y miren que acá sí tengo la norma con tres normas diferentes, y me sirve la de formato APA. ¿Tienen alguna pregunta? Listo. ¿Les parece, por ejemplo, si buscamos de Scopus? Es es esta que no me recupera el documento a texto completo. Sí, por favor. Listo. Listo. Igual esta nos ayuda mucho también como a búsquedas muy específicas que estemos realizando, para búsquedas muy complejas donde casi no estemos encontrando documentos. Esta base de datos entonces me va a ayudar mucho con esto. Esta es la base de datos más grande que hay. Miren que directamente me está mostrando acá el cuadrito de búsqueda. Me está diciendo que me va a buscar directamente en el título, resumen y palabras clave, ¿cierto? Listo. Vamos a hacer el ejercicio entonces de ambas maneras. Voy a buscar bioecología. Vamos a mirar cuántos resultados me aparecen. Tengo 12 documentos nomás, ¿cierto? Y recuerden que esta base de datos es muy amplia. Vamos a buscarlo en inglés. Recuerden también, por ejemplo, el uso de las comillas, ¿cierto? También suele ser muy importante cuando yo le incluyo varias cosas. Por ejemplo, ustedes vieron que en Springer los filtros que tenía no había, por ejemplo, filtro de país, ¿cierto? Y supongamos que yo quería ver los documentos de Colombia. Yo hubiese puesto entonces el tema que estoy buscando entre las comillas, y le hubiese puesto por fuera de las comillas ese detalle que quería saber y que los filtros no lo tenían. Bueno, miren que de 12 documentos a 276 es mucha la diferencia. A veces hay temas que tengo miles de documentos y la idea es esa. La idea es encontrar muchos documentos, porque a la hora que yo empiece a filtrar la información, la idea es que al final pueda recuperar documentos. O sea, si yo de 12 documentos quiero filtrar varias cosas, miren que es muy poco probable que me recupere buenos títulos. En cambio, entre estos 276 hay más probabilidades.
Listo, tengo acá la lista pues de los títulos, tengo los autores, tengo el año de publicación y la revista donde fue publicado. Tengo los filtros en el lado izquierdo, a veces me pueden aparecer documentos de 2021, es totalmente válido, es totalmente real, ¿cierto? Que ya digamos pasó varios procesos de, pues para hacer subido como a estas plataformas y ya está autorizado, de pronto falta alguna cosita. Puedo filtrar por años, puedo filtrar por autores, puedo filtrar por áreas del conocimiento. Miren que me aparece que de primero tengo como el área de agricultura y ciencias biológicas. Bueno, igual si yo quiero ver, por ejemplo, más filtros de esta área, puedo seleccionar acá la opción de ver más. La idea también es que yo seleccione varios filtros, pero dentro de una misma categoría, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, me pongo a filtrar 2020, Colombia, área de medicina, palabra clave, no sé qué, ¿cierto? Y pongo un montón de filtros, puede que al final no me aparezcan documentos, porque en ese año no había publicaciones de Colombia, o si había de Colombia no eran del autor que yo seleccioné o no eran del área que yo seleccioné. Listo, miren que la mayoría de documentos que me aparecen son artículos de revista, pero miren que también tengo capítulos de libro, documentos, tengo 4 libros, tengo también acá palabras clave. Bioecología es la palabra que más se está repitiendo dentro de estos documentos, ¿cierto? Después artículos, después animales. O sea, esto me va mostrando también las tendencias que se están publicando sobre un tema, ¿cierto? Sobre los resultados que estamos encontrando. Tengo acá cuáles son las universidades que están publicando. Tengo los países también. Miren que Brasil es el país que más está publicando sobre el tema. Después India, después Estados Unidos, Francia, Portugal. Documentos en inglés, 223 en inglés, portugués 24, francés, español y ruso. Listo. Yo puedo seleccionar entonces varias opciones. Supongamos, yo puedo seleccionar acá varios años que quiero filtrar y después de yo seleccionar, digamos, toda la información que quiero filtrar, le doy en este botón de limitar a, ¿cierto? Mírenlo acá. Y eso entonces, o sea, a medida que yo le voy poniendo filtros, me van cambiando los demás. Por ejemplo, si yo selecciono estos 4, póngale, pues solo voy a seleccionar 2 años, ¿cierto? Acá hay serían 21 documentos, perdón, 31 documentos. Y si yo selecciono esos 2 años y selecciono acá estos autores, pues al final es muy probable que no me aparezcan documentos, porque entre esos 31 puede que ninguno sean de estos autores que me aparezcan acá. Entonces filtrar uno o una o varias opciones, misma categoría, ¿cierto? Solo de área del conocimiento, solo autor, y a medida que me van cambiando los filtros, ya miro qué decisiones voy tomando. En este momento no quiero filtrar porque les quiero mostrar también un valor agregado que hay en esta base de datos. Y es esta opción que está acá encima como de cada uno de los títulos que me dice analizar resultados. Este análisis lo puedo hacer desde la búsqueda inicial o lo puedo hacer después de haber puesto los filtros que yo quiera y la cantidad de resultados que tenga, ¿cierto? Puedo incluso, filtrar, analizar, así sea que yo solo tenga 5 documentos, tenga 6 documentos, yo le puedo hacer este análisis, ¿cierto? Que puede que me aporten también al proyecto que yo esté realizando. Muchas veces somos más gráficos. Acá tengo igual varias categorías por las cuales me va a analizar. En este caso, miren la tendencia sobre el tema de publicación. Miren que el año donde más se ha publicado es en 2015. Yo puedo seleccionar esta opción dentro de la gráfica. Yo puedo seleccionar una de estas opciones de la barrita izquierda y me va a llevar como a la lista de los títulos según ese filtro, ¿cierto?
Miren que en esta parte superior yo tengo el rango de años. En estas bases de datos hay documentos muy antiguos. Tengo documentos muy antiguos porque han sido lo suficientemente importantes que han pasado de formato físico a este formato digital. Miren que hay documentos desde 1959, ¿cierto? Y de todo este tiempo me está analizando los años, me está mostrando cuáles son las universidades que más han publicado en todos los años sobre este tema, cuáles son los autores que más han publicado sobre esto, son los países, cuáles son los documentos y cuál es el área, por ejemplo, que más publica. Yo voy a hacer acá el filtro por los últimos 5 años, ¿cierto? Yo igual ya mire que la tendencia igual está en los últimos 5 años, a partir de 2015. Le voy a dar acá en analizar. Eso también me puede ayudar como a mirar los comportamientos de un tema, qué años se ha publicado más, en qué años fue tendencia, qué años tener de pronto en cuenta para mi investigación. Miren que se ve, de esta forma ya se ve distinta. O sea, si me muestra que 2015 es el año que más ha publicado, me ha tendencia a bajar o está como en un constante, pues como por año intermedio está aumentando o disminuyendo la información. Ah, yo quiero mirar ese 2015 o quiero mirar la última tendencia que fue en 2018. Puedo seleccionar esta opción y me muestra la lista de resultados. Pero que quiero que miremos que el tipo de autor, pues los autores que más han publicado sobre el tema cambian. A veces hay autores que, por ejemplo, tienen 20, 30 documentos y otros que tienen 5, tienen 7. Yo me puedo basar también en los que más publican, asumiendo que quizás sean los que más sepan o lo que más están desarrollando el tema. Tengo las empresas o las universidades que más han publicado sobre el tema. Tengo acá el tipo de documento, en su mayoría son artículos de revista, ¿cierto? Tengo capítulos de libro, tengo conferencias, revistas, tengo 3 libros publicados los últimos 5 años. Bueno, ¿cuáles me interesa mostrarles en este momento? Uno, pues aparte del de año que me parece bastante importante y el de autor, es por ejemplo este del área del conocimiento, que me muestra que en estos 5 años que ya estamos filtrando, que esta es el área que más está publicando sobre el tema. Miren que tengo acá la gráfica, tengo acá la lista de resultados. Voy a traducir acá. El área que más publica es ciencia agrícola, después ciencias medioambiental, después medicina. A veces hay temas que vemos que hay otras áreas que publican más que el área de nosotros. Bueno, mire que tengo inmunología, microbiología, psicología, neurociencia, para bioecología, ¿cierto? Puede ser también muy curioso revisar cada uno de esos elementos. ¿En cuál me voy a basar en este momento? Y ya para que vayamos entonces, pues como ir finalizando. Este de países me parece bastante importante. Acá me muestran los países que más están publicando. Yo, como acá no está Colombia, yo puedo buscarlo en esta lista e incluirlo dentro de la gráfica, ¿cierto? Miren que Colombia solo tiene 2 publicaciones. ¿A qué me refería yo ahorita con basarnos también en la información de otros países? Yo puedo mirar en el tema de bioecología, ¿cierto? Asumiendo que es como un desarrollo que va como por partecitas. Puedo mirar qué es lo último que se ha publicado en Colombia y puedo mirar qué es lo último que se ha publicado, por ejemplo, en Brasil, ¿cierto? Y mirar si Brasil ya pasó esa etapa en la que nosotros apenas estamos y coger de pronto ideas, coger estos textos, tenerlos en cuenta para la construcción pues de un contexto local, ¿cierto? De pronto modificando muchas cosas de acuerdo a la cultura, de acuerdo al espacio, de acuerdo como a las condiciones también ambientales de nosotros, mirar de pronto qué de esa información de otros países nos puede ayudar para generar ese desarrollo. Listo, voy a abrir acá Colombia, ¿cierto? Selecciono entonces la gráfica para que ya entonces recuperemos el documento.
Listo, miren que entonces seleccioné la gráfica. Acá me aparecen entonces los dos títulos. Miren que me dice que, se me perdió. Me dice acá entonces que son 2008 y 2015. Ambas pertenecen al área de Agricultura y Ciencias Biológicas. Son dos artículos de revista y me muestra las palabras clave que hablan dentro del documento. Listo. Voy a abrir entonces alguno de ellos. Igual miren que están como en ambos idiomas, miren que está en inglés y entre corchetes tiene eh, el texto en español. Es muy probable que sea en español. Es de una revista de Colombia de entomología. Voy a abrir entonces el título. Pero miren que de 276 documentos, miren que llegamos a 2 documentos, ¿cierto? Mire que de forma gráfica fuimos poniendo filtros de acuerdo a la necesidad que tengamos. A veces va a ser más importante para nosotros mirar la información actualizada, a veces es más importante para nosotros de pronto filtrar el área del conocimiento primero o filtrar el país primero. Todo es entonces de acuerdo a lo que necesitemos. Bueno, miren que tengo el título, en este caso en ambos idiomas, me muestra los autores con una cartica a un lado, ¿cierto? A veces me aparecen varios autores y solo una carta. Me aparecen las universidades donde pertenecen estos autores. Me muestra el resumen, la idea es el resumen, utilizar la herramienta del traductor. Y miren que tengo las palabras clave. Las palabras clave también son importantes cuando son búsquedas muy complejas. Puede que estemos buscando con un lenguaje natural y necesitemos buscarlo con un lenguaje de pronto más especializado. Tengo acá la lista de referencias bibliográficas, ¿cierto? Me muestra que el autor utilizó estos 35 documentos para construir su texto. Tengo documentos relacionados en la parte derecha. También es muy importante, aparece en la mayoría de bases de datos para búsquedas complejas o muy amplias o muy específicas. Es muy bueno porque a partir del documento que yo abra, puede que estos documentos relacionados me amplíen o me especifiquen más la búsqueda que estoy haciendo. Miren que tengo las opciones que vimos ahorita también en la parte superior, ¿cierto? Creo que ahorita estaba en la parte derecha. Igual en la parte superior tengo la opción de descargar, de imprimir, de enviar por correo, guardar en PDF y demás. Y eso pasa, por ejemplo, mucho también, que las personas buscan, encuentran un título muy bueno, leyeron el resumen, necesitan el documento, pero miren que no está a texto completo. Le seleccionan la opción de descargar en PDF y lo que descarga en PDF o lo que enviamos y demás es solo esta información que me está mostrando esta plataforma, ¿cierto? Si yo lo guardo, si yo lo envío, solo me va a guardar lo que me aparece acá. Entonces, ¿yo cómo recupero el documento? Yo voy a copiar el título, en este caso vamos a copiarlo en inglés, no sé si está en inglés o en español. Voy a copiarlo, el título, voy a Google Académico, busco entre comillas el título y miren que ya tengo acá el documento, ¿cierto? Por ejemplo, esta página de Cielo es una base de datos de acceso abierto, ¿cierto? De acceso abierto. Si yo selecciono clic acá en este título, ya me abre el documento completo. Si no, recuerden que reviso las versiones, miro si está en una base de datos que nosotros tengamos. Efectivamente está en la base de datos de Gale, ¿cierto? Nosotros tenemos esa base de datos. En caso que ninguna de estas opciones nos abra texto completo, ya sabemos a qué base de datos vamos a recurrir para recuperar el texto. Tengo también la opción de la referencia bibliográfica, ¿cierto? Recuerden acá las comillitas. Tengo entonces acá la referencia bibliográfica. Miren que no es lo mismo yo referenciar una página como Rincón del Vago a referenciar una revista, ¿cierto? Y ya, voy a abrir acá el documento y ya tenemos el documento a texto completo. ¿Tienen de pronto alguna pregunta?
Listo. Bueno, algo que se me olvidaba y que me parece bastante importante mencionarlo en este momento es, supongamos que ese documento de Scopus ustedes lo buscaron en internet, ¿cierto? Ese documento no estaba en ninguna página de texto abierto y no pertenecía a ninguna de las bases de datos que nosotros tenemos. ¿Qué opción tengo? Miren que tengo una tarjetica al lado de los autores, a veces al menos hay un solo autor con esta tarjeta. Miren que si me paro ahí me dice enviar un correo electrónico al autor. Con este correo electrónico que si me envía su documento, la mayoría de las veces los autores sí nos envían estos documentos. A veces esta base de datos tiene filtros como que me pregunta yo quién soy, si yo para qué quiero el documento, a qué área del conocimiento pertenezco y ya. O sea, igual me permite enviarle al correo, pues me permite enviar el correo al autor solicitándole el documento. Algo, por ejemplo, que vimos ahorita con Springer, ¿cierto? Supongamos que uno de sus documentos que ustedes encontraron y que le habían ustedes quitado el chulito que les decía que no les mostrara la información a la que no tenían acceso. Ustedes quisieron buscar esos textos a los que no tenían acceso, pueden copiar el título, pueden buscarlo acá en Scopus y enviarle un correo entonces al autor solicitándole ese documento al que no tenían acceso. Igual la idea es agotar las posibilidades. Tenemos Google Académico, tenemos bases de datos gratuitas, tenemos estas bases de datos suscritas, tenemos la opción de pedirle el documento al autor. Miren que son muchas posibilidades. En caso de que un documento ustedes por ningún motivo lo estén encontrando y en serio lo necesiten, pueden solicitarlo entonces en biblioteca. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna opinión, algún comentario? Chicos, ¿tienen alguna pregunta para Luisa? Diana. Ah, Diana, perdón. Diana. Para Diana. Listo, igual. Acá en el chat, en la conversación pues de este grupo, dejé 3 mensajes. Uno de ellos entonces, el primero, es la evaluación de esta capacitación. Por favor, me llenan esos datos. Son como 3 o 4 preguntitas muy puntuales para evaluar esta capacitación, ¿cierto? Dura menos de 3 minuticos, es muy corto. Por favor, me llenan estos datos. Lo segundo es el canal de YouTube que nosotros tenemos, donde vamos entonces a subir esta capacitación que se realizó. Entonces también para que lo tengan en cuenta que acaba de estar. Y tercero, yo les dejé mi correo, o sea, cualquier duda que tengan, cualquier dificultad que tengan con las bases de datos, con el ingreso, con la recuperación de la información, pueden entonces escribirme y ya yo les contesto. Acá voy a hacer algo adicional y les voy a mandar, por ejemplo, este video de una capacitación que se realizó sobre las normas APA, ¿cierto? Entonces, para que también lo tengan en cuenta, la idea y el objetivo, por ejemplo, que pues por lo que les voy a enviar este video, es porque allí entonces van a ver diferentes ejemplos de cómo referenciar cada uno de ¿cierto? Cómo se referencia un artículo de revista, cómo se referencia un libro, cómo se referencia un blog. Entonces, en ese video está como todos esos datos. Cualquier cosa adicional me pueden escribir o le pueden escribir pues como al profe, hablar con el profe. Y muchísimas gracias. Que tengan un bonito día. Gracias, Muchas lo mismo. gracias. Gracias.
Diana, tengo una preguntita chiquitica. ¿Tú me envías la grabación? Sí, profe, pues igual se va a montar como al canal de YouTube que les voy a demostrar. Igual cuando esta reunión se termine, no sé si de pronto a ustedes les aparezca la opción de descarga, ¿cierto? Dentro del chat de esta reunión, una vez terminen, no sé si les aparezca para descargar. Y si desea, pues también le puedo enviar como el link directo para que la descargue usted. Ah, listo, muchísimas gracias. Listo.